Shabbat Shalom y bienvenidos. Vamos a compartir hoy el relato que se encuentra en el libro de Juan capítulo 5. Y al igual que ese relato, hay muchos relatos en todas las Santas Escrituras o por los Evangelios, donde Yahshua tiene discusiones o encuentros con los líderes religiosos de ese tiempo. Y mayormente ustedes saben que era primero porque ellos acusaban a Yahshua de quebrantar el Shabbat cuando él no lo hacía. Él lo que quebrantaba era los mandamientos que ellos tenían, porque en su religión pues tenían mandamientos de hombres, que ellos eran los que invalidaban la Torá. No solo eso, sino que querían matarlo porque decían que él, siendo hombre, se hacía Elohim o Dios. ¿Se acuerdan, hermanos? Y estaba comentando que esto es una evidencia más de que cuando ellos acusaban a Yahshua de que supuestamente no, de que él sí, pero ellos decían, tú te estás haciendo pasar por Dios o por Elohim. Él lo estaba haciendo porque él le estaba diciendo a ellos cuán divino era él, porque él no era solamente un hombre, era un ser divino. La gente para ese tiempo, como los líderes religiosos, no lo querían aceptar y por eso le tenían odio y lo querían matar. Mucha gente actualmente están con la misma actitud y con el mismo espíritu, y ese es el espíritu del antimachía y del diablo. ¿Por qué? Porque estaban antes en religiones como el cristianismo y veían a Yahshua de la manera correcta, solamente pues que conocían un Mesías que había quebrantado la Torá o los mandamientos y que enseñaba que no había que guardarlos. Cuando se dieron cuenta y encontraron que él nunca enseñó eso, ahora dicen pues seguimos al verdadero judío que no quebrantó la Torá pero que tampoco es divino. O sea que están siempre en un error, porque el verdadero sí era judío y no quebrantó la Torá, pero él mismo se describía como un ser divino. Entonces esta gente que Yahshua mismo criticaba y los condenaba, para ese tiempo las mismas palabras son para la gente de ahora. No importa si son judíos mesiánicos que están en las raíces hebreas o en lo que como le llamen. Si no aceptan que Yahshua es el Mesías de Israel y no solo eso, sino que es el Hijo de Yahweh y que es divino, ellos o no entran al reino o si entran estarán en un lugar muy por debajo de los demás. Pero lo vemos claramente en las palabras de Yahshua. Aquí, miren, vamos a leer, dice que Yahshua, que había en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda. Claro, aquí no hay una discusión inmediatamente con los judíos, pero viene a través de esto, a raíz de esto que él hizo. El cual tiene 5 pórticos, este estanque, ¿no? En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un malaj o ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Qué vemos aquí? Un estanque era como una piscina, todavía está, hermanito, cuando uno va a Israel todavía lo puede ver. Entonces dice que un malaj bajaba, agitaba el agua y el primero que entraba se sanaba. Algunos pues no entiendo, no creen que esto sea realidad y dicen que eso era como una superstición. Pero si hubiera sido una superstición, no estaría en la palabra de Yahweh inspirada, porque Yahweh no hubiera permitido eso a través de las rúas, y lo que hubiera dicho sería, pues había una creencia o había una superstición o la gente pensaba que era así, pero aquí lo está afirmando que era así. Por supuesto, entonces había sanación. Entonces, si había sanación, pues hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos, porque podemos estar llamando a Yahweh mentiroso o que en la Biblia hay mentiras. O sea, esto sucedía porque aquí lo está diciendo, no es. Pues entonces dicen, no, es que eso no era de Yahweh, porque Yahweh sana a todos y porque Yahweh esto, pero es que nadie está diciendo, hermanitos, que esto lo hacía Yahshua. Esto era lo que ellos veían que sucedía. Ahora, el punto no es ese, cada cual crea lo que quiera, pero yo no voy a pensar que si aquí está, no era cierto, porque la Biblia no miente. Y entonces, pues, como estaba ese estanque, había gente enferma alrededor, porque cuando el ángel o malaj movía el agua, el que entraba se sanaba, el que entraba primero. Pero había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, 38 años, hermanitos. Cuando Yahshua lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano?
Por supuesto, Yahshua sabía que él quería ser sano, por eso él estaba allí. Pero él no podía, bueno, aquí él lo explica, llegar antes que los demás a ser sanados, pero estaba esperando sanación. Y Yahshua le pregunta en otras palabras como diciéndole, ¿quieres que yo te sane? ¿Verdad? Porque eso es lo que Yahshua le está probando, también la fe. Entonces, él dice, el enfermo, Señor, le dice él, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea, llega otro antes que él, pues, porque él no podía moverse con facilidad, él aparentemente como que se arrastraba, ¿no? Y los demás pues llegaban más rápido y se sanaban. Él no le dijo a Yahshua, no, es que eso, eso son mentiras, eso es una superstición, nadie se sana. Entonces, si fuera así, ¿por qué él estaría allí, no? Esperándolo. Había sanación, pero la sanación esta se la trae Yahshua a él. Yahshua le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Inmediatamente Yahshua le dio la orden, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Inmediatamente fue sanado y Yahshua le dijo, toma tu lecho y anda. Se levantó, agarró su lecho, su camilla, como le quieran llamar. No era una cama, imagínense, por supuesto. Era algo así livianito que ellos podían cargar. Si no, no lo hubiera mandado ni él hubiera podido. Pero dice que era el día de reposo o era el séptimo día o Shabbat. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Y qué sucedió, hermanitos? Se supone que ellos, al escuchar, tú fuiste sanado, se maravillaran y le preguntaran, ¿quién fue el que te sanó? ¿Verdad? Eso es lo que uno hubiera dicho. ¿Qué? ¿Cómo va a ser? ¿Estás sanado? ¿Quién te sanó? Para ver quién es el que tiene ese poder. Ellos no les importó la sanación, no tenían amor, no les importaba la humanidad, no les importaba lo que sucedía con los demás, solo en que los demás hicieran lo que ellos querían, que era poner por obra los mandamientos de ellos mismos. Y entonces, ¿qué les hicieron? Le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Ven, ignorando totalmente el milagro. Y el que había sido sanado no sabía quién era, porque Yahshua se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Yahshua se había ido y él pues no le podía señalar, mira, fue aquel, porque él no sabía quién era Yahshua. Pero dice, después le halló Yahshua en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Yahshua lo encontró luego en el templo y le dijo al que sanó, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ven, amados. Este hombre había estado enfermo, quién sabe si esa enfermedad había sido por el pecado, a lo mejor no, pero si Yahshua le dice no peques más para que no te vaya peor, quiere decir ya recibiste sanación, y a veces la sanación se relaciona con la salvación también, hermanitos. Y si uno descuida la salvación y uno después de ser sano, después de recibir ese favor inmerecido de Yahshua directamente, empiezas a pecar, pues lamentablemente pues vas a tener consecuencias negativas en tu vida, al igual que nosotros ahora. Entonces, el hombre dice que se fue y dio aviso a los judíos que Yahshua era el que le había sanado. Claro, pues estaba en el templo, no estaban solos, y él vio a los judíos y como ellos le habían preguntado quién te dijo, ellos no le preguntaron quién te sanó, le preguntaron quién te dijo, ¿verdad? Carga tu lecho. Y ahí Yahshua se le presentó y estaban allí, pues él fue y le dijo, mira, aquel que está allí fue el que me dijo eso. Entonces, dice que por esta causa los judíos perseguían a Yahshua y procuraban matarle. Miren, hermanito, procuraban matarle, aunque esto ya lo sabemos, pero nuevamente dándole énfasis, fíjense, ¿por qué lo querían matar? Por hacer el bien, no por hacer el mal. Porque hace estas cosas en el día de reposo. Por eso supuestamente querían matarlo. Porque para ellos estaba prohibido en el día de reposo, pero para Yahweh no, porque hacer el bien en el día de reposo está permitido. Por eso mismo Yahshua lo hacía en el día de reposo, para que ellos vieran que se podía hacer el bien. Porque ellos no hacían el bien, porque ellos eran personas malvadas y tenían odio en su corazón y ellos no tenían amor. Ellos no amaban a nadie. Y Yahshua le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ven, hermanitos, refiriéndose al trabajo que estaba haciendo, que es un trabajo de sanación y de hacer el bien.
Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, ¿no? Sino que también decía que Yahweh era su propio padre, haciéndose igual a Yahweh. Amados, él se hacía igual a Yahweh porque él era igual a Yahweh, pero ellos no lo querían entender, ellos no querían aceptarlo porque eran gente malvada. Entonces, pues hasta aquí dejo el video, el audio, porque quiero que sea cortito, pero en esto que acabamos de leer, que vemos el amor de Yahshua, la misericordia de Yahshua, cuán importante es hacer el bien en Shabbat y cualquier otro día, porque como hemos dicho otras veces, tú puedes visitar a un enfermo, cuidar a un enfermo y ayudar a un enfermo y hacer el bien en Shabbat, pero si lo puedes hacer durante la semana, mejor hazlo durante la semana. Pero si por algún motivo surge una emergencia y te toca en Shabbat, no puedes dejar morir a alguien o de ayudar a alguien porque sea Shabbat. En Shabbat se puede hacer el bien. Pero ellos no querían aceptar eso y por eso es que entonces querían matar a Yahshua porque hacía el bien en Shabbat y porque ellos decían que él se hacía igual a Yahweh y es que él era Yahweh, hermanito. Era hijo de Yahweh, descendió de Yahweh y no era el padre, era el hijo, pero era uno con Yahweh. Así es que el que no acepte las palabras de Yahshua, que más adelante están donde él lo dice, pues él en otras partes lo hemos leído cuando él dice, antes que Abraham yo soy, ¿verdad, amados? Que lo querían matar. Pero bueno, nosotros sabemos que Yahshua vino de Yahweh, volvió a Yahweh y que es el hijo de Yahweh y que es un ser divino. Benditos sean todos ustedes los que creen esas cosas y Shabbat Shalom, denle like a los videos y compártanlos por favor. Hasta la próxima.